Recibir en el Café Tortoni a una dirigente sindical tiene dos objetivos. Primero, conocer tu tarea, que te agradecemos que nos acompañes con la presencia, pero por otro lado poner en valor la labor del sindicalismo en manos de mujeres. Esto es cuestión del género que también debe plasmarse y representarse en todos los niveles de representación gremial. Sé que estás peleando también para que esto suceda en las conducciones, en las centrales más importantes, pero vamos por partes. Contame cómo están trabajando gremialmente ustedes en Buenos Aires con los docentes privados, y en este contexto también, ¿qué representa esto y cuál es la expectativa que tienen en esta labor que impacta en todo el territorio, pero también en Córdoba? Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. Es un gusto para mí poder compartir con ustedes. Bueno, ¿cómo estamos trabajando? Venimos, digamos, dando continuidad. Yo soy la secretaria gremial nacional y venimos articulando en todo el territorio del país una situación. La pandemia, digamos, ha sido como un momento de un antes y un después. Realmente, bueno, fue un desafío para las organizaciones sindicales, para la nuestra en particular, cómo llegamos, cómo estamos cerca de nuestros compañeros y compañeras, cómo atendemos las circunstancias en un momento donde, bajo, digamos, el señalamiento de una continuidad pedagógica, pero adentro de nuestros hogares, se cambió absolutamente la realidad de las y los trabajadores, como así también de las y los alumnos, y de, bueno, ni hablar de la familia, de la comunidad en su conjunto. Entonces, desde ese lugar, nosotros durante el 2020, en plena pandemia, tuvimos dos momentos fuertes. Salimos con una investigación que llamamos Contanos para Cuidarte. Recorrimos el país con esa investigación, más de 8.000 docentes de gestión privada de todo el país contestaron esa encuesta, y a nosotros eso nos generó, bueno, un primer termómetro de qué estaba pasando con estos cambios en las condiciones de trabajo, porque es indudable que hubo un cambio en la organización del trabajo docente, con las implicancias que nosotros sabemos que eso tiene sobre la vida y sobre la salud de las y los trabajadores, sobre todo pensando en un colectivo como es el nuestro, donde más del 80% somos mujeres. Entonces, temas tales como la cuestión del cuidado aparecieron durante la pandemia, digamos, son temas que ya estaban en la agenda, pero que se visualizaron con muchísima más fuerza. Entonces, bueno, a partir de ahí, el año pasado, en la paritaria nacional docente, yo soy paritaria, nosotros discutimos, fundamentalmente quiero referirme a un acta del 6 de junio del año pasado, que es un acta que se firmó de manera exclusiva sobre condiciones y medio ambiente de trabajo, donde pusimos en valor rescatar para los compañeros el cumplimiento del salario en tiempo y forma, el cumplimiento de la extensión de la jornada de trabajo, definimos la jornada de trabajo en esas circunstancias especiales, y algo que me parece que es como muy importante destacar es haber podido plasmar en ese momento el tiempo de la pausa laboral y el tiempo de la desconexión laboral, que incluye la desconexión digital. Después la ley de teletrabajo trata ese tema, incluye la desconexión digital, pero va más allá de eso, y justamente atraviesa esa idea la perspectiva de género. Bueno, ¿qué ha producido, digamos, la pandemia para el mundo educativo? Grandes transformaciones. Eso que estás mencionando del tiempo digital, por conocimiento, por cercanía, porque hablamos mucho con la dirigencia de Río Cuarto, el docente con esta nueva plataforma digital trabaja mucho más tiempo, porque además esa cuestión de la vocación de atender incluso en horarios insólitos la demanda de algunos chicos, que es la única forma que pueden tener de tener acercamiento y vínculo con el docente, les ha transformado absolutamente lo que es la dinámica del trabajo, la cosa cotidiana. Sí, la dinámica fue transformada, pero en realidad nosotros, por eso me refiero al acta paritaria, logramos en un acuerdo nacional, todos los sindicatos, los 5 sindicatos docentes con personería gremial a nivel nacional, logramos esto de, bueno, el límite de la jornada, digamos, la extensión de la jornada, y también el contenido está variado, pero la extensión de la jornada fundamentalmente debe ser respetada con lo que ese trabajador o trabajadora tenía en un tiempo prepandémico, digamos, y reconociendo que hubo distintas situaciones, o sea que la jornada se cambió. Tuvimos una jornada por fuera de la escuela, después la presencialidad, y en el medio una situación mixta que aún hoy se mantiene en los vaivenes de la pandemia. En realidad,
digamos, nosotros siempre decimos esto, cuando logramos un acuerdo, cuando a nivel nacional consensuamos un acuerdo de esta envergadura, bueno, después ese acuerdo tiene que llegar hasta el último o la última de los compañeros, se tiene que hacer carne en cada lugar de trabajo y tiene que ser cumplido efectivamente en cada lugar de trabajo. Bueno, esa es la lucha gremial, eso es lo que hacen nuestros compañeros en Córdoba, digamos, y en todo el país, justamente llegar, informar a los compañeros, potenciar los derechos que se han alcanzado, pero militarlo cotidianamente en cada lugar de trabajo, que es lo que va a hacer que realmente prospere en esas condiciones. Digamos, bueno, esa es nuestra función en el sindicato. ¿Cómo lo va tomando el docente precisamente esta línea de trabajo que ustedes están planteando? Porque muchas veces la condición del docente es una y la predisposición de la patronal y a partir de ahí la presión de la patronal se choca con estos intereses y ahí muchas veces empiezan a jugar otros elementos. El temor a perder el trabajo, la exigencia por parte de una patronal que no contempla en absoluto las necesidades que vos estás planteando y poniendo en eje sobre la mesa respecto de esta nueva realidad. Digo, ¿cómo lo van tomando la base? Bien, o sea, los compañeros con mucho compromiso y ahí me parece que, bueno, vos hablabas al principio, ¿no?, de cuáles son las razones de la expresión de la sindicalización, de hablar con una compañera sindicalista. Realmente, bueno, ahí aparece la fuerza de lo colectivo, de la expresión de que en esa pelea, digamos que no es una pelea individual, porque justamente en la pelea individual las y los compañeros siempre pierden, porque en ese mano a mano con el empleador, que es dueño de la fuente de trabajo, bueno, nosotros somos conscientes que las presiones existen, que los compañeros batallan muchas veces con esas cuestiones, pero entendemos igual, digamos, que tenemos que trabajar para una participación colectiva, que eso se logra y se expresa cuando es una realidad de todo, digamos, de todo el grupo laboral, necesariamente debe ser trabajado en el colectivo. Mira, ahora, durante el mes de septiembre, nosotros hicimos por primera vez en la historia, lo sistematizamos, esto nos lo permitió la pandemia, o sea, saliendo de la pandemia, hicimos una campaña nacional de elección de delegados y delegadas en todo el país. Los compañeros de Córdoba han sido parte de ese proceso. Y en realidad, bueno, eso mostró muy fuerte cuáles eran las ganas de los compañeros de participar, de elegir a sus delegados. A partir de tomar nota de que en un lado se estaban eligiendo delegados, salieron otras elecciones, compañeros que se acercaron, bueno, y a partir de una mesa de convocatoria de elección de delegados se afiliaron. O sea, en esta conciencia, yo siempre digo en las charlas con mis compañeros y compañeras que en el medio de la incertidumbre de la pandemia, para mí personalmente, que hace 30 años milito esta organización, la organización sindical ha sido una certeza. La posibilidad de saber que era con otros, que las definiciones no las iba a tomar sola, digamos que iban a ser en el colectivo, que íbamos a poder pensar juntos cuáles eran las mejores herramientas. Entonces, bueno, me parece que ese es parte del desafío. Nosotros desde SADOP militamos hace muchísimos años en un espacio, en una intersindical de salud laboral, y esta es una batalla de todos estos años, digamos, donde nosotros decíamos, en los lugares de trabajo, solamente hasta ahora lo tenían provincia de Buenos Aires y Santa Fe, pero decíamos, el país completo tiene que tener en los lugares de trabajo estos comités con representación de trabajadores y de empleadores, donde se resuelvan las cuestiones de la cotidianeidad en los lugares de trabajo. Y bueno, y la pandemia precisamente vino como a decir, bueno, este déficit es fuerte, y hay una manera de controlar, de que se cumplan los protocolos, de estar cerca en las realidades cotidianas. Esos son los comités, bueno, y ese desafío mañana está siendo presentado como una política de Estado. Cuando hablamos de la representación gremial y en la introducción yo decía, vos estás en la búsqueda de que el género realmente tenga una participación igualitaria, o al menos
que sea representativa de manera real y concreta y no como está sucediendo hasta ahora. No nos ha ido bien muchas veces con las representaciones que hemos tenido en el ámbito gremial a una escala como la que conocemos a través de federaciones, CGT y todo lo demás. Implica que precisamente hace una búsqueda, pero además hay un marco referencial de presencia y de dirigencia gremial muy importante de mujeres que son absolutamente necesarias a la hora de ejercer un protagonismo distinto. ¿Crees que es viable? La pelea está, pero ¿crees que hay una intención de abrir el juego por parte de las condiciones tradicionales de las grandes fuerzas que los nuclean? El día 22 de septiembre estuvimos en el Confederal, en CGT. A mí me tocó estar con mi secretario general en representación de nuestra organización. Y bueno, y yo hablé en ese Confederal en representación de un espacio que también nosotras militamos, que es el espacio de mujeres sindicalistas de la Corriente Federal. Y bueno, expresando lo que nosotras previamente habíamos publicitado en un documento. Y bueno, realmente se trató un punto, el punto 3, que se va a llevar a un congreso extraordinario que aborda el tema de la perspectiva de género. Igual nosotros en esto tenemos una posición que la sostenemos públicamente y que la hemos expresado ahí, que tiene que ver con que se cumpla, nosotros en este momento pedimos que se cumpla con la ley de cupo. O sea, la ley de cupo está vigente, el 30% de las representaciones tienen que ser compañeras, la ley está vigente hace muchos años y no se cumple. Hay otros formatos, otros diálogos acerca de una apertura mayor, caminar hacia una cuestión igualitaria, que obviamente nosotros estamos de acuerdo con una participación igualitaria, creemos, digamos, que eso es lo que corresponde, pero entendemos que para empezar por algún lado tenemos que empezar en esta ocasión cumpliendo la ley. Entendemos que este es el desafío. Y bueno, y la verdad es que hoy desde el movimiento obrero se está planteando, digamos, el tema de la igualdad y también el tema entender como desafío la unidad. Y nosotros estamos convencidos de que sí, de que tenemos que caminar hacia una CGT, que la unidad del movimiento obrero es necesaria para defender a las y los trabajadores. Y en esa perspectiva entendemos que para que haya unidad, las mujeres tenemos que estar adentro. Nosotros decimos es ahora y es con nosotras. Entonces, bueno, este es parte del desafío. Yo siempre digo que la pandemia tuvo género y es femenino, porque la mayoría de las actividades que sostuvieron en tiempo de pandemia, vinculadas a la alimentación, a la educación, a la salud, etcétera, son tareas feminizadas, realizadas mayoritariamente por mujeres, y que por lo tanto la salida de la pandemia tiene que estar intervenida por la cuestión de la perspectiva de género. ¿Y eso qué significa? Bueno, significa que estemos en la agenda, digamos, que los temas de género, las discriminaciones, las precarizaciones, la profundización, las y los trabajadores sufrimos cuestiones comunes, pero se profundizan en el caso de las compañeras mujeres. Y a su vez que tiene que haber más compañeras sentadas en la mesa donde se toman las decisiones. La justicia social tiene que ver con la incorporación de las compañeras, bueno, y esa es la pelea. Nosotros creemos que ya estamos avanzando, creemos que el movimiento de mujeres no ha parado durante la pandemia tampoco, y que bueno, que la estructura sindical necesariamente va a abrirse a la comprensión del tiempo histórico para incorporar a las compañeras para discutir los temas comunes. Increíble que todavía no haya sucedido en pleno siglo XXI y mucho más en la era de la apertura que tiene que ver con todo, con lo comunicacional, con la tecnología, con la incorporación del género como una herramienta imprescindible para que hagamos un lugar de representación en todos los niveles. En la comunicación también falta mucho de presencia de mujeres, no por suerte en la Ribera. No puedo terminar la entrevista sin pedirte una referencia de lo que es nuestra presencia como medio del interior y fundamentalmente teniendo en cuenta que SADOP en la provincia de Córdoba es uno de los gremios importantes, hace un muy buen trabajo, tiene un muy buen nivel de representación gremial. Y en ese sentido a ellos le debemos además la posibilidad de haber llegado a tu persona para concretar esta entrevista, así que una referencia para ellos. Bueno, agradecerte
Y bueno, es una oportunidad de llegar a mis compañeros y a mis compañeras docentes de Córdoba. Realmente venimos haciendo un excelente trabajo con toda la conducción de Córdoba. Nosotros somos un sindicato único a nivel nacional, pero para nosotros es tremendamente importante atender a las cuestiones, a la perspectiva, a los reclamos, a la idiosincrasia, a las particularidades que el ejercicio de la docencia de gestión privada tiene en nuestros territorios. Así que bueno, hacerle llegar, aprovechar esta oportunidad para mandar un abrazo muy grande a todos mis compas, entendiendo que la pandemia nos ha privado de una cercanía personal, así que es una manera de estar cerca y esperando prontito poder estar en esos pagos, ¿no? Y entendiendo que si nosotros creemos realmente, como estamos convencidos, que la educación es un bien social y que desde esa perspectiva lo nuestro es un compromiso realmente, digamos, con el proyecto nacional y desde ese lugar entendemos nosotros la educación, bueno, poner en valor profundo agradecimiento a las y los trabajadores de la educación que durante todo este tiempo han sostenido, digamos, en la dureza de la pandemia, la continuidad pedagógica, entendiendo que ahí se están jugando muchas de las cuestiones, digamos, de definición de nuestra patria. Así que un abrazo inmenso y espero estar pronto por esos pagos que además me gustan mucho.